Soy Catherine Slater, soy dentista, me recibí en la Universidad de Chile hace 40 años y soy rehabilitadora. Mi especialidad es rehabilitación oral acá en Chile y luego me especialicé en Estados Unidos, en Portland, Oregon, en odontología bioestética. Yo siempre he sido muy inquieta en lo que es el estudio. Nunca he dejado de estudiar en mi vida. Cuando me recibí sentí que me faltaban herramientas para comprender y encontrar ciertas respuestas en las dificultades que tenían los pacientes. Entonces eso me llevó a acercarme a ciertos mentores que fueron claves y muy importantes en mi vida, en los cuales yo trabajé con ellos por muchos años, por ejemplo John Saber, y trabajaba con él sin ninguna ganancia económica, pero solo viéndolo trabajar, viéndolo diagnosticar, aprendiendo de él, fue algo que a mí me ayudó mucho. Luego tuve la gran experiencia de tener cursos con el doctor Ayala, haciendo formación también con Mariano Rocabado, que me fueron aportando conocimiento para mejorar el diagnóstico integral y el tratamiento de todos mis pacientes. Entonces yo te diría que toda esa inquietud que yo he tenido la vida entera por estudiar y aprender no la he dejado nunca y es algo que me ha motivado a seguir adelante hasta el día de hoy en mi desarrollo profesional. Bueno, el diagnóstico en bioestética es un poquito distinto porque requiere de una evaluación general del paciente, desde la postura, desde el caminar, desde su vía aérea, columna cervical. Hay una serie de aspectos que influyen en la posición de la mandíbula y en la relación maxilomandibular. Por lo tanto, todos los seres humanos necesitamos energía para vivir y eso significa alimentarse. Y para alimentarse tenemos nuestro sistema masticatorio que si no está bien coordinado con las demás estructuras, empezamos a tener muchas patologías concomitantes a esto. Entonces, tener un diagnóstico de verdad, de punto de partida, nos va a dar tratamientos mucho más predecibles en el tiempo. Yo diría que cuando uno evalúa a un paciente en forma general y luego estudia la posición mandibular respecto al cráneo, nosotros vemos que hay cambios en la mordida. Y cuando uno tiene esa relación, que nosotros la llamamos relación céntrica, que es la mejor posición que debe tener el cóndilo en la cavidad glenoidea, nosotros podemos estudiar la mordida que el paciente tiene en esas condiciones y entregarle el tratamiento adecuado, ya sea con ortodoncia, con rehabilitación, con cirugía o con combinación de varias de las especialidades. Bueno, no hay nada mejor que no tener conciencia de qué significa el sistema masticatorio, tener ese silencio que yo digo. Cuando uno no tiene ningún problema en el sistema masticatorio, es un sistema automático, funcional y que no conlleva ninguna patología concomitante. Cuando hay personas que quieren comer, hablar y que es todo un esfuerzo y un trabajo para realizarlo porque significan dolores asociados, es un tremendo problema y ahí van desde depresiones, obsesiones, cervicalgias, cefaleas permanentes. Hay muchas cosas con la vía aérea, por ejemplo. Personas que tienen una relación absoluta. Hay personas que no tienen una vía aérea adecuada y que bruxan y aprietan para poder expandir esa vía aérea. Entonces uno tiene que ir a la raíz del problema, ver cuál es el origen e ir solucionándolo para que exista este silencio y no sea un tema en nuestra vida. Todos estos conceptos que antes mencionado creo que ayudarían mucho a mejorar un buen diagnóstico, a tener un punto de partida como el que yo decía. A lo mejor disminuirían muchos tratamientos. Hay veces que se sobretratan los pacientes, hay veces que no se cuida lo que la naturaleza nos dio. Cuando yo veo jóvenes, niños a veces, con sus piezas dentarias indemnes, impecables, y veo que tienen alguna caries o que
que todo sea lo mínimamente invasivo. No hay nada como la naturaleza. Cuando el hombre empieza a veces a intervenir en esto, se empiezan a producir algunos trastornos. Cuando hay ortodoncia donde no está este concepto completo del paciente y solo se preocupan a veces de ordenar los dientes y no de la relación que existe entre todo esto, el maxilar y la mandíbula respecto al cráneo, etcétera, se producen trastornos que no habrían existido. Entonces yo creo que el tener la capacidad de tener esa evaluación general, un buen diagnóstico y un buen punto de partida, muchas veces uno va a tratar menos y no más. Hay veces que hay que estudiar más al paciente y a veces hacerle menos cosas. Yo creo que el primer desafío son a veces los megaprestadores. Yo creo que los chiquillos se reciben con una presión muy grande de querer trabajar, de cumplir ciertas metas económicas y hay muchas veces que va acompañado este trabajo por limitaciones en el tiempo y logros obtenidos en términos económicos. Y a veces eso no se puede apurar. Y eso requiere de tiempo y dedicación. Entonces, eso es un tema que a mí me preocupa de los que están empezando, que puedan no dejar de lado esa semilla de querer hacer las cosas bien por hacerlas más rápido y obtener beneficios económicos. Yo creo que todo el que sale de la universidad debe continuar estudiando, debe continuar con sus cursos previos a hacer sus posgrados, deben acercarse a mentores que puedan ayudarlos a entender, porque es distinto la práctica, no solo el papel y el estudio, hay que ver que los pacientes son todos distintos y que esto no es una receta de cocina. Uno puede tener protocolos para tratar, pero es muy importante saber cómo lo hace alguien que tenga mucha experiencia. Entonces, mi mayor consejo sería no dejar de estudiar, especializarse, permanecer estudiando toda la vida y ojalá ayudarse con mentores. Otra recomendación, aparte de estudiar, de su posgrado, de un mentor, etcétera, es fotografiar y documentar todos sus trabajos desde el comienzo, porque con los años van a ir mirando sus propios trabajos y van a ir viendo su avance y van a ir queriendo mejorar aún más todo lo que ya han ido desarrollando. La tecnología en odontología ha avanzado muchísimo. Creo que la digitalización es algo que ha llegado para quedarse, que todos debemos estar en ese carril del conocimiento. Creo que se van a cortar mucho los tiempos de hacer tratamientos y de obtener resultados mucho más acuciosos y prolijos. Pero hay tiempos que no se van a poder acortar, como son los de estabilizar un paciente, los de evaluar un paciente. Esa estabilización a veces requiere de tiempo. Yo a veces un paciente tengo que derivarlo al fonoaudiólogo, derivarlo al gastroenterólogo, deben a veces extirparle amígdala, fisioterapia. Hay muchas cosas que deben hacer antes de pensar en que a lo mejor uno va a obtener una rehabilitación final. Y esos tiempos a veces no se pueden apurar aunque exista toda la tecnología que existe ahora. En este momento, en la vida actual, todos los pacientes quieren estética. Y es una de las razones principales de motivo consulta. En general es o dolor o estética. El paciente que tiene dolor va a estar dispuesto a hacer cualquier cosa para solucionarlo. La persona que quiere estética quiere todo inmediato, lo quiere rápido. Y resulta que la estética es el resultado de la función. Entonces, para tener una adecuada función, es lo que yo te mencionaba, hay que estabilizar un paciente, hay que diagnosticarlo, hay que hacer un tratamiento. Y el resultado de eso, porque existe una buena función, es una gran estética. Entonces, no es algo tan puntual e inmediato como el paciente quisiera, y eso el paciente debe entenderlo. Soy Catherine Slater, esta fue mi entrevista para Smile Avenue. Los invito a visitar la revista en todas sus plataformas
Creo que es una muy buena forma de comunicarse entre los profesionales, de aprender de los demás, de aprender de otras experiencias y sobre todo la gente joven que está saliendo y que puede recibir un montón de información de los que ya llevamos muchos años en esta profesión.